El crujido interno. Imagina que te consideras una persona profundamente honesta, alguien que valora la integridad por encima de todo. Pero un día, en el trabajo, para evitar un conflicto o quedar bien con tu jefe, dices una mentira pequeña. O tal vez eres alguien que ama la salud y la vida sana, pero te encuentras terminando una bolsa de patatas fritas mientras ves un documental sobre nutrición. En ese momento, algo ocurre en tu pecho. No es solo culpa. Es una tensión extraña, un crujido mental, como si dos placas tectónicas chocaran dentro de tu cabeza. Te sientes incómodo contigo mismo, pero no sabes exactamente por qué. ¿Te ha pasado? Esa sensación de estar dividido, de decir una cosa y hacer otra, o de sostener dos ideas que simplemente no encajan. El dolor común aquí es que solemos interpretar esta tensión como una falta de carácter. Nos decimos, soy un hipócrita o no tengo fuerza de voluntad. Pero hoy, desde la psicología, vengo a decirte que ese malestar no es una señal de que estés roto. Es una señal de que tu cerebro está intentando proteger tu identidad. Hoy vamos a hablar de la disonancia cognitiva. Vamos a entender por qué tu mente odia las contradicciones tanto como la naturaleza odia el vacío, y te voy a revelar cómo esta guerra silenciosa entre quién eres y quién finges ser puede convertirse en la herramienta más poderosa para tu crecimiento personal. El pegamento de la realidad. La disonancia cognitiva no es un fallo del sistema, es un mecanismo de supervivencia mental. Fue descrita por primera vez por Leon Festinger en los años 50, y básicamente dice que los seres humanos tenemos una necesidad pulsional de consistencia. Piensa en tu mente como en una orquesta. Cada pensamiento, valor y acción es un instrumento. Cuando todos tocan la misma partitura, experimentas consonancia. Pero cuando actúas de una forma que contradice tus valores, es como si el violín empezara a tocar una nota desafinada y estridente. Esa estridencia es la disonancia. La revelación es esta: tu cerebro no puede soportar ese ruido por mucho tiempo. Hará lo que sea para que la música vuelva a sonar armónica. El problema es que, a menudo, en lugar de cambiar nuestras acciones para que coincidan con nuestros valores, cambiamos nuestros valores o inventamos excusas para justificar nuestras acciones. No eres un hipócrita. Eres un ser humano con un cerebro que prefiere la paz interna a la verdad externa. Porque duele pensar diferente. Vamos a bajar a los circuitos de tu cerebro para entender la biología de esta tensión. El conflicto en la corteza cingulada anterior. Cuando experimentamos disonancia cognitiva, se activa una zona específica llamada la corteza cingulada anterior, CCA. Esta región funciona como un detector de errores y conflictos. Es la misma zona que se activa cuando sientes dolor físico o cuando te das cuenta de que has cometido un error en un examen. Literalmente, para tu cerebro, tener una contradicción interna duele. Es una alarma que dice: atención, lo que crees y lo que haces no coinciden. Peligro para la estabilidad del yo. El sesgo de confirmación y la reducción de la tensión. Para calmar esa alarma, el cerebro utiliza 3 caminos principales. Cambiar la conducta: dejas de comer las patatas fritas, el camino más difícil. Cambiar la creencia: decides que total, la vida son 2 días y la salud está sobrevalorada. Añadir nuevas justificaciones: te dices que esas patatas son artesanas y que hoy has caminado mucho, así que se compensa. El mecanismo de la justificación del esfuerzo. Este es uno de los descubrimientos más curiosos. Si te esfuerzas mucho por algo o pagas un precio muy alto, emocional o económico, por una decisión que resulta ser mala, tu cerebro entrará en una disonancia brutal. ¿Cómo lo resuelve? Convenciéndote de que esa decisión fue maravillosa. Por eso es tan difícil salir de relaciones tóxicas o de inversiones fallidas. Cuanto más nos duele, más nos convencemos de que vale la pena, solo para no admitir que nos equivocamos. Firmando la paz interna. Si vives en una guerra constante entre quién quieres ser y cómo te comportas, necesitas herramientas para cerrar la brecha sin engañarte. Herramienta 1. La etiqueta de la verdad, honestidad radical. Cuando sientas ese malestar en el pecho tras una acción contradictoria, detente. Paso 1. No busques la excusa inmediatamente. Siente la incomodidad. Paso 2. Di en voz alta o escribe: siento disonancia porque valoro X, pero acabo de hacer Y. ¿Por qué funciona? Al nombrar el proceso, sacas el conflicto de la zona emocional, amígdala, y lo llevas a la zona racional, corteza prefrontal. Ya no eres el conflicto, eres el observador del conflicto. Herramienta 2. La técnica del abogado del diablo. Si te encuentras justificando algo que sabes que no te hace bien,
Cuestiona tu propia excusa. La pregunta: si un amigo me contara esta misma excusa para justificar esta misma acción, ¿me parecería válida o vería que se está engañando? El efecto. Esto rompe el sesgo de autojustificación y te permite ver la brecha entre tu yo ideal y tu yo real con más claridad y menos juicio. Herramienta 3. El ajuste de valores en tiempo real. A veces la disonancia ocurre porque estamos intentando vivir bajo valores que ya no nos pertenecen o que son heredados. Acción. Pregúntate si ese valor que estás traicionando sigue siendo importante para ti hoy. A veces, la solución no es cambiar la acción, sino actualizar el software de tus creencias para que sea más auténtico. Los matices de la mente. Es importante señalar que no toda contradicción es disonancia y que algunas personas la procesan de forma distinta. Da e impulsividad. Si tienes da, puedes experimentar mucha disonancia porque tu impulsividad te lleva a actuar antes de que tus valores puedan dar permiso. Esto genera un ciclo de culpa muy fuerte. Aquí la clave es trabajar en la pausa antes de la acción, no solo en la reflexión posterior. Alta sensibilidad. Las personas altamente sensibles suelen sentir la disonancia de forma mucho más física e intensa. Un pequeño desvío de su integridad puede sentirse como una traición masiva. Si eres Paz, necesitas dosis extra de autocompasión. Ceguera motivada. Hay situaciones donde la disonancia es tan grande que el cerebro simplemente borra la contradicción para sobrevivir, común en entornos muy dogmáticos. Si sientes que alguien a tu alrededor vive en una hipocresía absoluta, entiende que su cerebro puede estar operando en un modo de protección extrema. Eres un ser en construcción. Quiero que te des permiso para ser humano. Ser humano significa ser contradictorio. No eres una estatua de mármol, sólida y fija. Eres un río que cambia de dirección. La disonancia cognitiva no es tu enemiga. Es tu brújula moral. Si no sintieras ese malestar, no tendrías la capacidad de mejorar. Esa tensión es la que te empuja a ser una versión más coherente de ti mismo. No te castigues por las veces que te has autojustificado. Tu cerebro solo intentaba que no sufrieras. Pero ahora que conoces el truco, tienes el poder de elegir la verdad por encima de la comodidad. Tienes la fuerza para decir: sí, me equivoqué, esto no coincide con quien quiero ser, y eso está bien porque hoy puedo empezar a cambiarlo. Eres el capitán de tu orquesta. Si un instrumento desafina, no quemes el teatro, simplemente vuelve a afinar la cuerda con paciencia y amor. En resumen, hoy hemos aprendido que la disonancia cognitiva es el malestar por sostener ideas o acciones contradictorias. Tu cerebro prefiere inventar excusas antes que admitir un error para evitar el dolor mental. La clave para crecer es observar la contradicción sin juicio y usarla como motor de cambio. Deja de ver tus contradicciones como fracasos. Míralas como las costuras de tu crecimiento. Donde hay tensión, hay una oportunidad de ser más real. Gracias por acompañarme en este viaje al fondo de tu mente. Sigue siendo valiente, sigue siendo curioso y, sobre todo, sigue siendo tú, el tú que estás construyendo hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.